Bueno, si llegaste a este video es porque algo en tu vida no te alcanza. Y no estoy hablando solamente de dinero, sino de algo adentro tuyo, como que sentís que estás para más, pero algo siempre te frena o algo te bloquea. Yo hace 10 años vivía en el piso, realmente vivía en el piso. Dormía en el suelo con mis hijas en una habitación prestada, porque había fundido mi negocio, lo había quebrado, tuve que disolver esa sociedad y esa misma semana cuando llegué a casa mi mujer se había acostado con un amigo. No tenía plata, no tenía dirección, había perdido esa relación y lo peor es que sentía que no tenía el control de mi vida, como que todo se había desmoronado y sí, estuve a punto de hacer eso que estás pensando. Durante muy poquito tiempo hice lo mismo que venía haciendo, que era quejarme, victimizarme, echarle la culpa a ella por lo que había hecho, echarle la culpa a la economía porque me había ido mal en un negocio, hasta que entendí algo que me partió la cabeza a la mitad. Y era que todo lo que yo estaba viviendo en ese momento lo había creado previamente. Y te lo voy a mostrar acá. Todo el resultado que yo tenía, todo el resultado económico y amoroso que yo tenía en mi vida era consecuencia de lo que había estado pensando sobre el dinero y sobre el amor todo ese tiempo. Y este resultado que tenía, que estaba quebrado solo y en la ruina, era el resultado de todo lo que había pensado sobre el dinero y el amor durante los primeros 35 años de mi vida. Y fue como un despertar. Fue como darme cuenta de que todo eso que yo creía no era como lo venía pensando. Fue un día que decidí tomar una decisión específica y fue hacerme 100% responsable de las consecuencias de mi forma de pensar, de mis creencias, porque mis creencias me habían llevado a ese resultado. O sea, mi mentalidad, mi manera de pensar, mis creencias, mis modelos mentales, todos los conceptos que yo tenía sobre la vida, todas las historias que yo me contaba dentro de mi cabeza, me habían llevado a la ruina total. Y ahí fue cuando decidí hacerme 100% responsable. ¿Qué significa responsable? Que tengo la habilidad de responder. Responsabilidad. Y no el 50% ni el 80%, cada tanto meter una quejita, un reclamo o victimizarme de algo. No, el 100%, todo lo que me pasó hasta ese momento y de ahí en adelante dije, esto es mi responsabilidad. Yo soy el culpable de todo lo que tengo hoy. El resultado es el yo tengo. El resultado de mi vida es todo lo que yo tengo. Pero lo que hace que yo tenga ese resultado es el yo soy. Esta es mi identidad, mi mentalidad. Esta es mi manera de pensar. Mi manera de pensar es la causa que después se convierte en efectos en mi resultado. Y así fue como pasar de tener nada, estar quebrado y con deudas, a crear en los últimos 10 años crear más de 20 emprendimientos, más de 20 proyectos, porque los resultados de tu vida no cambian cuando cambian las circunstancias, cuando cambia una situación externa, sino que cambia cuando en realidad cambia tu manera de pensar, tu mentalidad, todas esas creencias que vos tenés, que son las que te llevaron acá, bueno, si las cambias, te pueden llevar a un resultado diferente. Porque acá están tus pensamientos, en tu mentalidad están tus pensamientos y tus creencias. Esa es tu mentalidad. Y el puente que une tu mentalidad, tu manera de pensar con los resultados que tenés, son las acciones. Yo estaba teniendo acciones de mierda, por eso me llevaron a esa situación de mierda. Porque en la mente vos tenés que poner las semillas que después cosechás los frutos. Acá están los frutos, son los resultados. Acá están las semillas, acá están las raíces, acá están las raíces de tus pensamientos que después se convierten en un árbol a través de tus acciones y los frutos son los resultados que logras. Pero este no es un proceso corto ni rápido, pero esto necesita germinar, crecer, tener un tallo, florecer y recién ahí lograr cosechar los frutos. Cosechas los frutos de tus pensamientos. Cosechas los frutos de tus pensamientos. Si vos no cambias la raíz, si no cambias las semillas que sembras en tu mente, no vas a poder cambiar los frutos, no vas a poder cambiar los resultados que tenés en tu vida. Entonces, ¿qué hice yo y qué quiero que empieces a hacer? Te lo voy a contar ahora mismo. Lo primero que hice fue empezar a hacer de este lado, en el lado de mi mentalidad, en mi mente, en mis pensamientos y mis creencias, fue empezar a hacer algo brutal, que fue detectar cada uno de los pensamientos de escasez que yo tenía y empezar a reemplazarlos. Pasé de un no puedo a cómo puedo hacer esto. Pasé de un modelo mental, de una forma de pensar de, che, no me alcanza para comprar esto, a cómo puedo lograrlo y cómo creo más dinero. Pasé de no soy suficiente, no voy a poder lograr esto, a convertirme en la persona capaz de lograr todo lo que me proponga. Esto no pasa como por arte de magia, sino esto pasa por repetición, por hacer todos los días lo mismo. Si acá plantás la semilla y acá querés los frutos, acá tenés que regarla todos los días, o sea, cambiando
toda la dieta mental, todo lo que metía en mi cabeza, todo ese riego de contenido para que la semilla germine y crezca a través de las acciones y me empiece a dar estos resultados que te voy a contar. ¿Qué fue lo que pasó después? Creé más de 20 negocios, de los cuales 5 empresas de esas las logré vender, que ese era mi criterio de éxito hasta hoy, porque ahora lo he cambiado. Pero logré vender 5 de esas más de 20 emprendimientos que creé. Y empecé a salir en los diarios, pero no en la parte de policial, por suerte. Pero lo más importante no es que pude cambiar el resultado de dinero, de pasar a la ruina a volver a tener dinero, sino el cambio de identidad en la persona en la que me convertí gracias a cambiar toda mi mentalidad, a tener ese primer cambio de mentalidad, porque cambiando la mentalidad, cambiando tus creencias, cambiando tus pensamientos es cuando cambias tus resultados. Y gracias a eso pude convertirme en la persona que soy hoy. Pero ahora escúchame bien, porque vos no necesitas pasar estos 10 años en ruina para cambiar los resultados que tenés, sino que te voy a cortar el camino y te voy a contar todos los cambios de mentalidad que hice y que necesité para lograr esto que te acabo de contar. Y por eso escribí Tu primer cambio de mentalidad, que es un libro donde explico paso a paso cuáles son las creencias que te están frenando, cómo detectarlas y cómo reemplazarlas. O sea, vas a instalar un nuevo programa mental, como un nuevo software en tu mente para ejecutarlo, para que puedas tener las acciones que te van a llevar a ese resultado. Y no solo te voy a explicar la teoría, sino dentro de tu primer cambio de mentalidad tenés los ejercicios concretos que tenés que hacer paso a paso para cambiar tu mente y para cambiar tus resultados. Porque esto no es teoría y la ley de atracción. Estos son técnica y práctica. Esto es teoría más práctica, porque esto es aplicación pura. Las mismas cosas que yo hice te las cuento para que las hagas vos. Por eso si llegaste hasta acá y querés dejar de sobrevivir, querés hacer este cambio, no hace falta que estés en la ruina, pero si estás en ese pozo, esto es lo más económico que vas a encontrar para cambiar tu mente y cambiar tus resultados. Para dejar de sobrevivir y empezar a construir esa vida que tenés en tu mente, que te imaginas y que podés lograr. Porque este es el punto de partida, porque el cambio comienza hoy. Si no comienza hoy, ¿cuándo? ¿Vas a seguir dejando pasar el tiempo, quejándote de unos resultados de mierda? Bueno, los vas a dejar de hacer, porque en tu primer cambio de mentalidad ahí te explico cómo se hace cada uno de esos pasos. Porque muchos hablan solamente de la parte bonita, de la ley de atracción, como cómo pensar nomás pero no tener los resultados. Por eso, si querés cruzar el puente, si querés cruzar esta línea y lograr esto, acá abajo o al costado te voy a dejar el link para que puedas tener tu primer cambio de mentalidad. Pero para, porque si compras el libro de tu primer cambio de mentalidad y querés crear un negocio, te voy a dejar el contacto para que hables directamente conmigo y te enseño cómo hacerlo con mi metodología, con la misma que creé los más de 20 negocios. No soy una persona especial, solamente creé un sistema, lo aplico y te lo cuento, para que vos logres muchos más resultados que los que logré yo, simplemente aplicando esto. Tocando acá abajo tenés tu primer cambio de mentalidad, ese que te va a llevar donde vos realmente querés ir.